decía, es el sistema de recomendación para una editorial en particular. En este caso, digamos, pasa en general en los sistemas de recomendación que uno por ahí tiene, para las industrias, ¿no? Tiene muchísimos productos que ofrecer, entonces el usuario de la plataforma o el usuario que va a comprar un lugar, digamos, accede a pocas cantidades de ítems en comparación de todo el catálogo que tiene. En particular, este catálogo es de 3.700 ítems. Entonces, bueno, está la dificultad esa de poder mostrarlos y que sean relevantes para los usuarios que vayan ¿cómo se llama? A ser exhibidos. A ser exhibidos. En particular, en general pasa hay un problema de la larga cola, se llama, que pocas cantidades de productos acumulan la gran cantidad de ventas. Generalmente hay se llama una distribución de Pareto, digamos, que dice que el 20% acumula el 80% de todas las ganancias, y en este caso es bastante más particular. O sea, el 3,49% de los productos están acumulando ese 80%, o sea, es bastante más restringido cuáles son esos títulos que son más vendidos, ¿no? Entonces, se llaman bestseller. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa larga cola, en este caso particular, es muchísimo más amplia. O sea, que tenemos un problema más grave, entre comillas, de lo que es en general. Estos sistemas de recomendación, una primera clasificación que se puede hacer, digamos, es dividirlos en personalizados o no personalizados. No personalizados, que sería que, por ejemplo, no tienen reglas globales para recomendar a cualquier usuario. Entonces, por ejemplo, sería a todos los usuarios les recomiendo los más vendidos. En cambio, personalizados hay la idea que se adapte a cada usuario, y en particular hay distintos paradigmas que tratan los personalizados. Un paradigma es el filtrado colaborativo, que hay uno que se basa en usuario y otro que se basa en ítems. Otro paradigma distinto es el basado en contenido, que lo que va a hacer es fijarse en las características de los productos. Y hay otros enfoques más, y los que son híbridos son una mezcla de distintos enfoques. Ahora vamos a hablar un poco más del filtrado colaborativo, que es el que vamos a usar, que lo que tiene de importante en ese caso es que utiliza un poco lo que se llama la sabiduría de la multitud. Digamos que puede usarlo con dos variantes distintas. Una, que va a buscar lo que son las personas similares a mí. Acá en este ejemplo simplificado, lo que mostraba es, bueno, acá estoy yo, y que, por ejemplo, yo compro sandías y frutillas, y por otro lado, por ejemplo, hay una persona que tiene una coincidencia conmigo y hay otra que tiene dos coincidencias conmigo. Entonces, lo que va a hacer el algoritmo es buscar las personas que son similares a mí y va a recomendarme las cosas que esa persona consumió y que yo todavía no consumí. O sea, recomienda lo que los vecinos compraron y que cree que va a ser probable que a mí también me guste. En cambio, si yo me baso, en vez de mirar a los vecinos, en ver los productos, eso va a ser el que está basado en los ítems, lo que va a hacer es mirar los productos. Entonces, por ejemplo, en este caso, va a ver que, por ejemplo, una persona compró uvas y sandías, otra persona también ha comprado uvas y sandías, y yo, como compré sandías, me va a recomendar uvas porque si generalmente las personas compran uvas y sandías, bueno, como yo ya compré sandías, me va a decir, bueno, la uva es parecida a la sandía en este caso. Ese es el típico que a veces vende, bueno, como una persona compró X, bueno, también compraron Y, ¿no? En total, te va a gustar algo. Esto de lo que es el parecido que estamos hablando, bueno, hay que medirlo de alguna forma. Hay distintas métricas que van a medir esa similitud. Nosotros vamos a usar lo que es la similitud de coseno, que lo que hace es, bueno, ya sea los ítems o ya sea las personas, vamos a transformarlos en vectores y vamos a ver el ángulo que los separa, en ese caso. En este caso particular, si usamos la similitud de coseno, digamos, no estamos teniendo en cuenta la magnitud, o sea que estos dos vectores podrían ser uno mucho más grande que el otro, o sea que ahí lo que no me dice la cantidad de cosas que está comprando, sino qué es lo que está comprando. En
En particular, estos enfoques que yo les estaba comentando tienen distintos problemas. Uno de los principales es el de arranque frío, que es, bueno, si yo tengo un cliente nuevo que no tiene un historial de compras, no sabe qué similitud tiene. O lo mismo pasaría con libros nuevos, en este caso. Entonces, los sistemas híbridos van a tratar de suplir este tipo de problemas, que ahora vamos a ver cómo suplimos nosotros. ¿Cuáles son las fuentes de datos que yo tengo para hacer una recomendación? Bueno, son todos los datos transaccionales, son distintas facturas que tenía yo de un rango temporal de la editorial. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros, ahí tenemos mucha información, yo me voy a enfocar solamente en algunas características. Por ejemplo, quién eran los clientes, qué productos estaban comprando. De todas estas características, armamos un perfil que tenía una zona del cliente, sería, que es un perfil demográfico, y la categoría de cliente. Y veíamos en qué fecha había comprado cada factura. Entonces, para tener la información que necesitábamos. Había mucha información extra que no queríamos en estas transacciones, que eran más de casi 240.000, digamos. Había, por ejemplo, facturas de gastos. La editorial, aparte de vender libros, vende un montón de otros productos que nosotros no íbamos a recomendar. Entonces, se eliminan todos esos tipos de registros. Ahí había el tema de las devoluciones y las modificaciones, por ejemplo, estaban en positivas, entonces hay que identificarlas por las cuentas y restarlas, porque en realidad si lo devolvían, la persona en realidad no lo había comprado, y había distintos formatos que tenemos que transformar para que se haga consistente. Después de esa limpieza, el dataset del entrenamiento nos quedaron con poco más de 2.600 usuarios únicos y 3.700 productos únicos. En definitiva, igual, de todo lo que eran los datos, yo había dividido el entrenamiento con el 70% de los datos, más de 70.000 interacciones, y 15 para la validación, porque yo lo que voy a hacer es un sistema híbrido, entonces voy a ajustar los hiperparámetros que tengo. Entonces la validación la voy a usar para ajustar esos hiperparámetros, y después los datos que el modelo no ve antes es para la prueba. Este modelo lo que voy a hacer es compararlo con un modelo base que es uno no personalizado, que es el de top de ventas. Nosotros vimos ahí que está súper concentrado en todas las ventas, entonces esos 10 productos, yo voy a recomendar 10 productos que son las que la mayoría compra, en realidad son lo que generalmente van a comprar la mayoría. Bueno, el modelo, digamos, voy a tener dos matrices. Por un lado va a estar la matriz de interacción y con toda esa información del dataset y esos usuarios únicos y los ítems únicos. Ahora vamos a un usuario que tiene una matriz que tiene filas todos los usuarios y hasta columnas todos los libros. Y cada una de las celdas son la interacción que tuvo ese usuario con ese libro. Como pasa de que los usuarios tienen interacción con poquitos libros, esta matriz está llena de ceros. O sea, prácticamente cuando uno hace las interacciones con esas 60.500 dividido 2.152 por 3.741, está esa dispersión de que son casi todos ceros. Por otro lado, tenemos la matriz demográfica, de que, igual que la otra, va a tener todas las filas de los usuarios, pero ahora, en vez de tener los productos, tienen las características demográficas que están en estos dos tipos que dijimos, los de zona de cliente y los de tipo de cliente. Eso es lo que hacemos, como les dije, a pasar a vectores, tratamos one-shot encoding, pero no son tantas las características, y entonces, en el caso, por ejemplo, si fuera el cliente zona GBA y categoría de colegios, va a tener un 1 en zona GBA y un 0 en capital, 0 en interior, y categorías colegios va a tener un 1 y 0 en instituciones, 0 en catequista, en las distintas clasificaciones. Bien. Lo que nosotros vamos a hacer, la parte híbrida está en dos pasos. Un primer paso de hibridación es, lo que usamos es la hibridación para calcular la similitud, que es la métrica que habíamos visto antes. Con la matriz de interacciones vamos a calcular la similitud que tiene que ver con el comportamiento de compra. Y con la otra matriz vamos a calcular la similitud que tiene que ver con la demografía, este perfil demográfico. Entonces, bueno, vamos a tener una parte de qué es lo que está comprando el cliente, y en este son pesos que
total es el 100%. Entonces, si acá tengo 30, allá voy a tener 70, por ejemplo. Y la otra parte de hibridación va a ser en el ranking, en el puntaje que dé el modelo, que va a estar uno basado en usuarios y el otro basado en el ítems. En ese caso, digamos, para calcular lo que era el usuario, nos puede fijarte, como veíamos antes, la similitud de los vecinos, y eso por el ranking que le dio los vecinos al libro, es decir, cuanto más libros compren mis vecinos, ese puntaje va a subir en ese título. Y por otro lado de los ítems, más el relacionamiento entre ítems y mi rating de esos títulos. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es, en esta parte de validación, vamos a ajustar los hiperparámetros. Acá cuando hago el ajuste, lo voy a hacer sobre una métrica, que esta métrica es ganancia acumulativa descontada y normalizada. ¿Qué es lo que hace esa métrica? Lo que le importa es el ranking de lo que yo estoy ofreciendo al usuario. Entonces esa acumulativa se llama porque cada uno de los scores, o sea, cada una de las posiciones va a tener un puntaje positivo, pero es descontada porque va a tener, cada vez que va pasando el segundo, tercer, cuarto, quinto puesto, el puntaje máximo que tienes va bajando. Y es normalizado porque el valor máximo que se puede obtener está puesto en el puntaje ideal, es decir, exactamente lo que el usuario de la validación había puesto, que era exactamente lo que había comprado y el orden de ese. Entonces va a ser, al normalizarlo, va a estar entre 0 y 1 el valor de esa métrica. Y acá hago dos pasadas distintas, una que va a ir subiendo de 0,1 a 0,1 para un alfa, y después cuando encuentra uno, en este caso por ejemplo fueron varios, hace un promedio, y después hace una segunda pasada que va saliendo de 0,01. En ese caso va el que fue el principal, en este caso el que fue el 0,2, va a pasar de 0,11, o sea, le resta el menos 0,9 y le suma más 0,9. Pasa hasta el 0,29 y se fija todos. En el caso de que ese promedio va a promediar. En el otro es exactamente lo mismo con el parámetro gamma. Y en este, fíjense que sigue distinto, el 0,99 fue el que obtuvo para la misma métrica el mayor puntaje. En definitiva, en esta configuración, digamos, que es con el alfa en 0,20 y el gamma en 0,99, lo que está teniendo más peso, en definitiva, es el perfil demográfico. Después, lo que es las compras un 20%, y está principalmente con un modelo puro de usuario. Pero ese 1% que aplica en el filtrado de ítem, digamos que mejora esa métrica. Esto, por ejemplo, sería un resultado que da con la configuración de libros, ¿no? El total de los distintos libros y el puntaje que le da. Y nos da por el mayor puntaje. Bien, en este caso vamos a ver la comparación de que tuvieron, por ejemplo, en este ranking que estamos viendo. Esto ya es con los datos de validación, los últimos datos. En ese caso, fue el top de ventas bastante más fuerte por lo que habíamos visto. Esto de que muchos, si nosotros enfocábamos en los más vendidos, seguramente iba a ser los que más iba a sacar. Pero nosotros quisimos ir a otro tipo de métricas de que también sean importantes para este problema, por ejemplo, que veíamos en la cola larga. Entonces, fíjense que hicimos esta métrica que se llama cobertura de catálogo, que lo que hace es fijarse el porcentaje de los libros que cubren el modelo y va mostrando todo el catálogo. O sea, se va a fijar todas las recomendaciones que hizo y si al menos una vez mostró ese libro, va a ser parte de la cobertura de catálogo. Acá vemos que es el 10,75% del catálogo que está mostrando. Por otro lado, lo que era la creación de la larga cola, llamamos a, por ejemplo, qué porcentaje de esos libros recomendados pertenecían a la larga cola de definitiva. Obviamente este iba a tener 0% porque solamente mostraba los principales libros, pero el otro sí tiene un 15-79%. O sea, prácticamente uno de cada 6 libros que está recomendando son de los libros que están los de nicho, digamos, no son conocidos.
Y eso digamos, tiene ese efecto también de poder movilizar lo que se buscaba. Por otro lado, bueno, esto en base a una personalización, está haciendo la personalización semántica que me diga qué tan distinto era una lista que le daba a un usuario con una lista que le daba a otro usuario. En este caso, en casi el 92% de los casos, digamos, daba listas únicas para cada uno. Entonces acá como resumen, digamos, vemos que donde precisión gana lo que es el modelo base, pero en el resto ganaba el híbrido en estos métricas de valor que veíamos. En definitiva, digamos, lo que servía digamos, es para esto de la fidelización, esto de que los usuarios se sientan que son representados también en los productos que les están ofreciendo, que pueda tener rotación de stock, como esto que estábamos viendo de las métricas. Y el tema de la resiliencia es que gracias a, por ejemplo, el perfil demográfico que habíamos puesto, podía a clientes nuevos recomendarles porque teníamos el dato de qué tipo de cliente era. Bueno, entonces acá lo que concluimos un poco es que, bueno, que a pesar de que el otro modelo, el sector de ventas, sí predice mucho mejor lo que es los que se van a vender, la idea era poder ir más allá de eso y poder ofrecer personalizaciones reales y que puedan descubrir libros que realmente sean de interés. ¿Cuáles son los próximos pasos para seguir acá? La idea es desarrollar un modelo B que cambie un poco el enfoque. En este caso sería basar en un problema de clasificación y basar en un árbol de decisión más que nada, porque la idea acá era entender un poco de qué era lo que preguntaba un poco él, de bueno, cuáles eran las características que me hacían elegir una cosa y no la otra. Entonces, como yo quiero saber eso, voy a usar el árbol de decisión. Y la idea es para poder sumar las características de los contenidos que yo ahora, por ejemplo, no tenía de todos los resúmenes en todas las temáticas, por eso no podía encarar esta parte todavía, pero bueno, la idea es poder agregarlos en esta segunda parte. Y eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una. ¿Miraste a Raúl Maresca para la presentación? El Raúl estuvo acompañando en parte de... Ya lo noté por lo menos. No, porque él había hecho también la recomendación, pero con otro enfoque. Sí. Y usaba otros métodos. No, para que se den una idea, hoy está muy de moda hablar del algoritmo, un algoritmo que hace cosas similares a esta. Dentro de un conjunto infinito de posts, por ejemplo, si estamos en Instagram, para mostrar, toma decisiones de qué ranking y cómo priorizar. Acá el caso es un problema del mismo ámbito de aplicación, pero aplicado a libros. Entonces ustedes pueden ver que hay una decisión humana en qué es lo que uno quiere priorizar. Lo que nos mostró fue que si querés priorizar, por ejemplo, vender, aparentemente en este momento convendría más mostrarte los 10 que más bien se vienen vendiendo, pero por ahí podrías querer diversificar más, hacer que la gente conozca cosas que no conocería si siguiera a la mayoría, digamos, que eso es en lo que está trabajando. Y bueno, una de esas cosas también se manifiestan en las redes sociales, por ejemplo, con esto de la polarización. No sé bien qué hacen, si por ahí la polarización tan fuerte que estamos viendo dependa en parte de que nos exhiben cosas muy parecidas a lo que vemos habitualmente o que nos conforman, entonces genera más el efecto similar al top 10, ¿no? Que por ahí mostrar distintas opiniones. Bajo mi experiencia, por ejemplo, en Twitter, no te basan en 100 likes, sino a veces cuando entras a comentar. Sin importar si tiene 500.000 views, Sí. pero pocos likes, si vos llegas a comentar y interactuar, te va a empezar a comentar cosas similares, más que por los likes. Digamos. Bueno, sí, ¿alguna otra pregunta? No, yo creo que la parte que más me pareció interesante fue lo útil que sería para mover esto. O sea, porque para una librería, por ejemplo, poder mover el stock es muy positivo, así que me parece un modelo muy bueno. Y más que nada porque no tenés que recurrir, tenés que sí o sí comprar el PC, que capaz que te sale más caro, sos una librería un poquito más pequeña, digamos, que tampoco tenés para que te manden esos libros. Sobre todo porque, bueno, seguramente no te encontrás un público de nicho que vaya a encontrar uno de esos libros. Capaz de
Bueno, aplaudimos. Bueno, así que damos por finalizada la reunión. Gracias a todos por venir. Y eventualmente el 17 puede llegar a haber una fecha o en marzo. ¿Está bien? Vamos a seguir haciendo más. Así que les agradecemos y felicitaciones a todos.